Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero DISI de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En este caso, estamos tomando dentro de diseño anteproyecto la normativa correspondiente a lo que se denomina condiciones higiénicas, que es o contempla, como ya les anuncio acá en rojo, la iluminación y ventilación natural, y dentro de este tema también hay que considerar cómo se calcula un patio y cuál es el concepto de patio en un padrón, en un diseño, en el padrón, en el predio o en el solar. Bien, antes de empezar a ver la normativa, es bueno aclarar qué entendemos por iluminación natural y a diferencia de lo que se entiende por asoleamiento. Por iluminación natural se entiende cuando es el reflejo de la bóveda celeste, y por asoleamiento se entiende cuando los rayos del sol inciden directamente sobre una abertura o sobre un vano. O sea, en este caso que les estoy marcando acá, disculpen que voy a poner el puntero pluma, el puntero láser, ¿verdad? En este caso que tenemos acá, vieron que la sombra va hacia allá, quiere decir que el sol está dando, en este caso, como ustedes pueden apreciar, y los rayos del sol cuando inciden es asoleamiento. Cuando no hay rayos de sol que incidan, entonces se considera iluminación natural, porque siempre va a existir iluminación natural. ¿Y cuál es la mejor orientación? La mejor orientación en nuestro hemisferio es la sur. La peor orientación, porque ahí habría asoleamiento, es la norte, o sea que es la que hay que evitar. Yo tengo que evitar colocar vanos o colocar ventanas o aberturas hacia el norte. Entre el sur, entre una fachada o un plano en el cual tengo vanos, totalmente al sur o totalmente al norte, o sea que esté totalmente, ¿verdad?, perpendicular a lo que es el norte o a lo que es el sur, van a haber situaciones intermedias, como sureste, suroeste, y bueno, esas no son tan malas como la condición norte. También se puede evitar, ¿verdad?, que se dé el asoleamiento cuando tenemos algún tipo de protección, algún tipo de cubierta parcial o total, como en este caso que les estoy mostrando con esta imagen, que evitaría, ya que daría allí sombra, que evitaría los rayos del sol, o por lo menos los rayos del sol en las horas más, en las horas peores, ¿verdad?, que son las horas del mediodía. Por eso es que aunque cuando veamos en la normativa que se admite iluminación natural cenital, o sea, como en este caso a través del techo, no se recomienda, no es recomendada porque allí estaría dando directamente los rayos del sol. Bien, esa es la diferencia entre asoleamiento e iluminación natural. Muestro acá con esta protección que les agregué aquí en rojo, la vuelvo a poner, por si no la vieron aquí, ¿verdad? En este ventanal que aparecería en rojo, que se puede poner algún elemento, como tenemos este, que evite los rayos directos del sol, porque no siempre se puede realizar un layout o no siempre se puede realizar una orientación que evite el norte. En una oficina, en un vestuario, si tuviéramos, en una cocina, bueno, esa situación no sería mala, el que diera el sol directamente, pero lo que son depósitos, locales principales de trabajo, todo aquel lugar en el cual hay un trabajo, sea minucioso o sea, ¿verdad?, un transporte, una zona de carga y descarga, hay que evitar los rayos del sol. Luego vamos a explicar un poquito más el por qué, cuando veamos la normativa, lo que pide la normativa del Ministerio de Trabajo. Bien, ¿qué es un vano? Ya hablé de vano. Bueno, ¿qué es un vano? Un vano es el hueco. Entonces, el vano puede ser el hueco totalmente libre o puede ser que el vano tenga aberturas.
o sea, que tenga una ventana de cualquier tipo, batiente, corrediza, guillotina, o un portón o una puerta de cualquier tipo, batiente, corredizo, levadizo, y entonces cuando presentamos el vano para calcularlo, porque vamos a ver que la norma pide siempre, habla siempre de vano y no de puertas y ventanas o de aberturas, es el hueco, repito, o sea, el hueco que está limitado por el muro, independiente de lo que son las dimensiones del marco. O sea, no está haciendo referencia a lo que correspondería, por ejemplo, en una ventana, al vidrio. Un portón, como les muestro acá abajo, lo que correspondería a esta área, ¿verdad? Que podía tener un vidrio en estas dos hojas de portón, en esta imagen que tengo acá abajo con los fulones. No importa que este marco sea como les indico en esta imagen o que el marco fuera de mayor ancho y el vidrio fuera mucho menor, como les indiqué ahora, con este rectángulo negro dentro del vano, que es el rectángulo mayor. Está representando una ventana como si la estuviéramos viendo frontalmente, como si la estuviéramos viendo en el plano de ancho y largo de la ventana, no en el sentido transversal. Repitiendo entonces, reafirmando el concepto, por vano es el hueco que está limitado por un muro, por un tabique, no importa del material que sea, pero es lo que limita, ¿verdad? Esa abertura, ese hueco, perdón, no esa abertura. Bueno, y la abertura también, ¿no? Pero el hueco, independiente de las dimensiones del marco. Marco puede ser de 1 pulgada, puede ser de 4 pulgadas, puede ser hasta de 20 centímetros. Eso a la norma no le importa, sino que cuando vamos a calcular, siempre lo que se toma es esta dimensión, la dimensión del hueco, que lo denominamos vano. Por eso es que cuando se acota en los planos de albañilería, no se acota los marcos, sino que se acota de muro a muro, ya sea en puertas o sea en ventanas. Tampoco cuentan estas divisiones intermedias, porque en este caso, como les estoy mostrando acá, podemos tener, en este caso, como les estoy mostrando acá, podemos tener, ¿verdad?, todas estas divisiones intermedias. Lo mismo acá, podemos tener todas estas divisiones intermedias porque no es posible tener un vidrio, en este caso, de estas dimensiones, solo con un marco en el perímetro, no sería suficiente, no resistiría ese plano de vidrio, y por lo tanto se hacen estas divisiones. O podría ser también porque alguna de estos paños de vidrio que están limitados permite ventilar, porque permite abrirse, o en este caso es difícil que permita abrirse con esta subdivisión tan pequeña, pero en este caso, las subdivisiones más grandes, sí podría ser que algunos de estos tuvieran la posibilidad de abrirse y ventilarse a través de ese hueco. Bien, ¿qué pasa con cuando hablamos de la normativa? Ahora sí, ya ingresamos en la normativa. Cuando hablábamos de la normativa, nosotros teníamos, va a pedir que se complete un cuadro, siempre van a encontrar en los planos un cuadro de estas características. El cuadro va a ser una tabla que les va a traer en las columnas todos estos ítems y luego en todas las filas se van a numerar los locales, L1, L2, L3, L4, L5 en la primera columna. En la segunda columna se va a dar el destino. El destino, como les dice acá, vieron campo 1, que hace vinculación, esto que está entre paréntesis hace referencia al campo 1, indica únicamente dormitorio, estar, porque este cuadro es común, sea para programas residenciales, industria, comercio, servicios, recreación, por eso indica habitaciones, cocinas, baños, depósitos, locales de trabajo, escaleras, circulaciones que requieran iluminación y ventilación. En el caso de los baños, no requieren iluminación, o los servicios higiénicos no requieren iluminación natural obligatoria,
pero sí requieren ventilación natural. En el caso de los vestuarios, que acá no están indicados, pero deberían estarlo, porque en una industria seguramente vamos a tener vestuarios, tampoco requieren, si ustedes leen la norma, iluminación natural, pero con respecto a la ventilación, dice que debería ser igual al ítem baños. Y el ítem baños sabemos que requiere ventilación natural, por lo tanto debería estar acá indicado. Luego tenemos el área de proyecto. El área de proyecto es el área de lo que yo diseñé. El lado menor de proyecto es el lado menor, es el lado menor de ese local o de esa zona que yo diseñé. Y luego tenemos área de iluminación, dos columnas. Una que dice el mínimo según norma y luego otra que dice lo proyectado. El mínimo según norma es lo que yo calculo de acuerdo a lo que me solicita la norma. Y lo proyectado es el área que yo tengo realmente. Luego en ventilación tenemos esas dos columnas nuevamente y en los dos casos tenemos en el campo 2 fuente y en el campo 3 es para ventilación. Y aquí especifica, hay que poner una letra, ustedes van a ver el día de mañana que se escribe, está de la A, B, C y G, y en el caso de ventilación están 7 casos, de la A la G. Y vamos a ver qué se entiende por vía pública o espacio abierto público, patio reglamentario, apéndice patio reglamentario, ductos, qué es lo que se entiende en cada uno de los casos. ¿Dónde va a estar escrita esta información, este cuadro? Este cuadro se va a escribir, por ejemplo, si este es mi plano, con plantas, cortes verticales, no van a exigir isometrías. En este caso, este plano contiene isometrías, pero la norma, los organismos públicos no solicitan isometrías o perspectivas de los locales. Va a estar escrito como todas las notas, referencias, simbología, cuadro, textos, sobre, en esta columna que queda a la derecha, sobre el rótulo. Por eso es que los rótulos, si ustedes recuerdan, tenían una dimensión mínima, cuando vimos rotulación, de 17 centímetros, porque eso permitía, en este caso, ¿verdad?, insertar estos cuadros de iluminación y ventilación. Bien, ¿cómo consideramos los locales? Vimos ya el cuadro, vimos dónde se ubican los planos, vimos que es obligatorio en algunos casos, ya empezamos a hablar de que es en algunos casos obligatorio tener iluminación y ventilación, y ahora vamos a ver cómo consideramos los locales. Nosotros podemos tener, como en este caso en esta planta, un único local, ¿verdad? Estos rectangulitos que aparecen acá serían pilares, pero sería un único local, o sea, tendría 4 paredes y techos, que seguramente sean techos a dos aguas o techos inclinados, cada uno de estos que se estarían apoyando en vigas en estos pilares. La situación es entonces un único contenedor, o sea, un único contenedor con 4 paredes que internamente tiene algunos locales, como son estos, el 24, el 27, el 26, que tienen a su vez, están limitados por tabiques o por paredes interiores. Pueden ser oficinas, laboratorios, algunos depósitos podían ser, pero también tenemos como el espacio 18, el 20 y el 17, que dentro de todo este contenedor, de toda esta área, no tienen una limitación. Entonces recordamos que para la norma, cuando hablamos de locales, estamos definiendo como locales corredores, escaleras, depósitos que no necesariamente tienen por qué estar separados de este local, de un único local. O sea, podemos tener una única construcción de 4 paredes y un único techo, y dentro del mismo podemos tener locales que están contenidos, que están separados por paredes, o locales que están dentro de este único contenedor construido, pero que son zonas dentro de ese gran local o de esa gran construcción.
Esos locales también tienen una numeración, como ustedes ven acá, y deben incluirse en el destino que se va a nombrar en la segunda columna. Bien. El área que yo voy a considerar para proyecto y el lado mínimo que voy a considerar, por ejemplo, para el local 19, y bueno, va a ser, aunque no esté delimitada, toda la zona en la cual yo voy a estar depositando o toda la zona en la cual se va a estar desarrollando esa tarea de local de proceso, de depósito, de circulación, etcétera, que sea, que se corresponda como considera la norma como local. Lo mismo con el 20, lo mismo con el 17. Quiere decir que va a haber un límite que podrá no estar, ¿verdad?, marcado en la planta, pero que uno lo va a considerar como área y esa área es el área de proyecto que se va a considerar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo todo este local? Va a ser, si suponemos el local 17, 19 y 20, y podían haber otros, ¿verdad? Tienen diferentes condicionantes para el cálculo de iluminación y ventilación natural. ¿Y cuál es la que yo tengo que cumplir? Entonces, porque tengo un único local y voy a tener únicas ventanas, ¿verdad? Únicas opciones de vanos. Bien, como lo mismo que cuando veíamos las características físicas, o sea, la altura del local que teníamos que tener, esto rige la misma situación. Si la más exigente de estas tres, de las áreas, de las zonas, del destino, la 17, 19 y 20, es la 19, bueno, la que tengo que cumplir para las aberturas, para los vanos, de iluminar y ventilar, va a ser la 19. Y yo daré un área de, según norma, para iluminar y ventilar según norma, tal vez mucho menor a la que necesito en algunos casos, y entonces la que tengo por proyecto, ¿verdad? Será mayor de la que necesito para según norma. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo la más exigente. Bien, ahora, visto ese paneo, que después vamos a hablar un poco más sobre las áreas vamos a hablar un poco más sobre las áreas o los destinos, ¿verdad? Las áreas interiores o los destinos. Por ahora, con ese paneo es suficiente para empezar a comprender la norma. Pasamos a ver lo que dice la Intendencia. Este es como viene el texto de la Intendencia, por ejemplo, para locales de trabajo principal. Por ejemplo, local de proceso, un laboratorio, una zona de carga y descarga, ¿verdad? Serían locales de trabajo principal. Y teníamos en todos los casos, para cualquiera de los locales, la normativa de la intendencia o de las intendencias siempre lo va a dividir en características físicas, que son las dimensiones, las características constructivas, que son los materiales con los que se construye y los revestimientos, y las condiciones higiénicas, que son, como ven acá abajo, iluminación y, como ven más adelante, la ventilación. Bien, yo tomé, no vamos en el curso a ver todos los locales, ni vamos a explicar para todos los locales, todos los casos, porque lo que vamos a hacer es mostrarles, como les estamos mostrando, dónde la encuentran, y lo otro que vamos a mostrarles es cómo interpretarían, así como les explicamos que era un vano y que era la iluminación natural. Vamos a explicar algunos casos que pueden generar a ustedes complicación en la interpretación, pero no vamos a ver todas las situaciones ni todos los locales. Bien, entonces, en el caso de los locales principales de trabajo, es uno de los que vamos a analizar porque es uno de los más exigentes y, bueno, y
consideramos que locales principales en una industria o en una industria de procesos o en cualquier industria ustedes van a tener necesariamente, es el que vamos a analizar. Y aquí lo que establece en el punto 3, ¿ven? Les dice, este es el texto, que la iluminación de todos los locales deberán iluminarse naturalmente y va a establecer iluminación directa o indirecta, pero que no dependa de otro local. O sea, va a denominar iluminación natural directa o indirecta, luego iluminación natural dependiente de otro local, o sea que se da a través de otro local, iluminación cenital. Esos son los 4 casos que va a considerar y que vamos a ver que están escritos aquí. Entonces, ay, disculpen. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Esto es un extracto, un resumen de aquellos, de lo que vimos recién, de este texto que les acabo de mostrar. Tomamos aquí los puntos a considerar, o sea, no todo el texto, sino los puntos a considerar. Y bueno, y lo que dice el primer caso, deberán iluminarse directa o indirectamente independiente de otro local. ¿Cuál es el caso de independiente de otro local? Bueno, cuando los vanos pueden ser a través de aberturas, que pueden ser ventanas, que ya analizamos antes, ¿verdad? De esos vanos que podían tener sus divisiones o no, y cómo, qué era lo que se consideraba como el vano. Y en ese caso, la iluminación directa, ¿verdad? Tendrá que tener un vano cuya dimensión libre, y libre ya vimos que, ¿verdad?, que no implica estas divisiones para sostener los vidrios, y tampoco considera los marcos, que no sea inferior a 1/10 del área de piso respectivo, o sea, el área de piso que comprende ese local. Si nosotros miramos este local, tenemos un depósito que no es permanente, tenemos circulación principal, circulaciones secundarias, y tenemos local principal de trabajo, todo en el mismo, y tal vez una zona de carga y descarga por acá adelante, todo en el mismo contenedor, en la misma construcción. Eso tiene diferentes, son diferentes locales, pero el más exigente es el de local principal. Por lo tanto, vamos a considerar toda el área de piso de este local, incluyendo estas zonas de depósitos. O sea, no solo el área que comprende estos sectores, sino toda el área de piso. Y la otra consideración que hay que hacer cuando consideramos el área de piso es que no se descuentan, o sea, no se tienen en cuenta, no se descuentan, no se restan lo que ocupan los equipos. Lo que ocupan los equipos se considera también como área de piso, y si tuviéramos un depósito, en el caso de depósitos, tampoco se descuenta del área de piso las estructuras o lo que están ocupando los depósitos. Bien, y esa área dividida 10, ¿verdad? Los vanos tienen que ser mayores al área que yo tengo dividido 10. Esa es la directa, cuando, ¿verdad? Da sobre esas, cuando no tengo nada que me impida que esté dando la iluminación natural sobre esos vanos. La iluminación indirecta es cuando, ¿verdad? Tenemos, y eso corresponde a 1/6 de la superficie de piso, es cuando tenemos, por ejemplo, ellos hablan de logias, porches o similar. Bueno, yo les muestro un caso típico que es cuando tenemos una protección, ¿verdad? Que puede ser para que los rayos del sol no dieran directo o para proteger el trabajo que se está dando a nivel de piso. Entonces, cuando tenemos un techo, una superficie cubierta o semicubierta que esté sobre las aberturas, en ese caso es una iluminación natural indirecta. En este caso, por ejemplo, en esta fachada o en esta pared, si este portón tuviera un vidrio, ¿verdad? O un hueco,
Esto contaría como iluminación directa. Este vidrio que les puse acá, o este hueco, lo mismo que estas ventanas que pueden ver acá adentro, contarían como iluminación directa. En cambio, en este caso, se calcula como iluminación indirecta. Y la iluminación indirecta, si ustedes leen la normativa, les va a decir que esta profundidad, o sea, este ancho, no puede ser mayor a la altura a la cual está esta protección o esta cubierta. ¿Y cuál altura si fuera inclinado? Bueno, a la altura menor. Si yo tengo un techo inclinado, ¿verdad? Si esta cubierta fuera inclinada, esta profundidad no puede ser mayor a la altura menor o al punto menor del techo inclinado. Y la otra condición que me establece es que el área de piso, o sea, los vanos, la cantidad de ventanas que yo voy a tener, o de huecos en realidad que voy a tener, o de espacios, ¿verdad?, que permitan ingresar la luz, de vanos que permitan ingresar la luz, tiene que ser mayor al área de piso, a un sexto del área de piso. Cuando era en este caso, recuerdan, les acabo de mencionar, era un décimo del área de piso. Cuando es indirecta, o sea que tengo una protección, tiene que ser mayor a un sexto el área de piso. Bien. Eso es la iluminación indirecta. Cuando es cenital, o sea, cuando es a través del techo, puede reducirse en un 50% la iluminación que se necesita, que es necesaria. Bien, para una, en este caso, una iluminación, para en este caso una iluminación de un local principal. La iluminación por techo no es conveniente porque, como les indica el Ministerio de Trabajo, se tienen que evitar sombras, tiene que ser uniforme y se tienen que evitar reflejos y deslumbramientos. Si yo tengo la iluminación por techo, siempre va a dar el sol. ¿Por qué? Porque al mediodía, invierno o verano, va a dar el sol. Y por lo tanto va a generar un calentamiento en ese espacio que ya los equipos van a estar generando calentamiento del espacio que yo tengo, le voy a sumar un calentamiento extraordinario y mayor, tal vez en un horario pico en el verano si se está trabajando, a través de esta iluminación cenital. Lo otro también es que van a ver seguramente reflejos y deslumbramiento. ¿Por qué? Que no voy a poder evitar que dé los rayos del sol sobre los equipos. Tienen muchas partes metálicas y eso va a generar entonces reflejo. Si hay una persona que está trabajando en un trabajo minucioso, en una selección minuciosa o en un control o en un vehículo, en un carrito autoelevador, o en una persona que viene transitando y le da el sol, le va a generar también un deslumbramiento. O sea que va a haber problema de seguridad para los operarios, para el trabajo de los operarios, y también podía ocasionar, ¿verdad?, inconvenientes para el proceso que se está realizando o para lo que se esté depositando en ese espacio, tener los rayos del sol directos sobre los productos o la materia prima o cualquier tipo de insumo que yo esté almacenando en ese espacio. Por eso es que no es bueno tener iluminación cenital a pesar de que la norma lo habilita. Bueno, vimos entonces los vanos para la directa y ya vimos cuál era la directa. Ahora vamos a complementar un poco más directa con respecto a los patios. Vimos lo que es la indirecta
Y ahora vamos a ver lo que es a través de otro local antes de ver, no, mejor, disculpen, mejor vamos a ver qué quiere decir que la luz deberá provenir de la vía pública o espacios públicos y o patios, y estas las dos fórmulas para tener los datos de los patios, porque cuando veamos la indirecta, también puede darse, la luz puede provenir de estos casos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, dos casos en los cuales hay patios. Entonces, cuando la norma dice que debe provenir de un espacio público o de la vía pública, está hablando de que esos vanos tienen que estar sobre el límite de propiedad. Si yo tengo que están como acá, vamos a suponer que esta figura que está acá representada en la perspectiva, esta perspectiva que les estoy marcando acá, es el límite de propiedad, o sea, todo esto es el padrón o el solar, y de esta línea o de este espacio que yo tengo acá que les estoy, de esta arista que les estoy indicando acá, hacia el espacio blanco de la diapo, hay un espacio público o una calle, ¿verdad? Entonces, cuando está retirado la fachada o la pared en la cual yo tengo los vanos, que los voy a considerar para la iluminación y ventilación, este pequeño espacio o esta pequeña dimensión genera un patio. Si yo tengo, como en este caso, de este edificio que les estoy marcando ahora, y voy a de nuevo a poner el puntero láser para que sea más claro. Si yo tengo como aquí, que tuviera ventanas o que tuviera estos huecos del portón, que fueran huecos, pero que no hubiera portón, los tuviera enfrentados a este local, no importa su altura, este espacio que yo tengo acá, aunque de este lado y de este otro lado, del lado transversal, o sea, del lado menor, no tenga yo ninguna limitación, esta zona se considera un patio y hay que ver si cumple con las condiciones de patio. Si yo tuviera ventanas en esta fachada o en esta pared que tengo sobre este estacionamiento de camiones, este espacio, todo este espacio, toda esta área que tengo acá, como tengo esta medianera, aunque esta altura de medianera sean 2 metros y las ventanas estén por encima de esos 2 metros, todo este espacio que tengo acá se tiene que considerar como un patio. En este caso, en esta circulación de camiones y en esta zona en las que estacionan los camiones, yo este espacio que tengo acá lo tengo que considerar un patio, aunque no tenga acá un muro, no tenga del otro lado un muro, seguramente va a tener el límite de propiedad, el cerco del límite de propiedad o de la medianera, pero tiene esta construcción, por lo tanto, tanto para este hangar o local 6, como para este local 5, todo este espacio, toda esta área se tiene que considerar y calcular y verificar si cumple el lado mínimo y su superficie como patio. Entonces, ¿cómo se calculan los patios? Los patios, la fórmula que da, la forma de calcular dice que S tiene que ser igual a 3A, 3 por A sobre 2. Y L tiene que ser igual a A dividido 10 más 2 metros. Ese es el área de todo este patio, o sea, es la superficie de todo este patio, ¿verdad? Que queda, es la superficie de todo este patio. Y tiene que ser igual a 3 veces la altura mayor dividido 2. Quiere decir que si yo tengo, como en este caso, hago un corte transversal, ¿verdad? Yo hago un corte transversal, este es el área de piso donde, por ejemplo, se está dando ese patio entre esta edificación y esta edificación, o podía ser una edificación y podía ser un muro, repito, y tengo que considerar los 4 lados.
Yo acá le puse en el transversal 2, que serían los más conflictivos, porque sería donde tengo la altura mayor, pero tengo que considerar, repito, los 4 lados para ver cuál es el tabique, el muro o la construcción del local que sea de mayor altura en ese espacio que estoy considerando patio, donde tengo las vanos que van a iluminar y ventilar. Entonces, lo que yo considero es la altura mayor que tengo rodeando ese patio, enfrentado a ese patio o rodeando ese patio, con respecto al piso que yo tengo que iluminar o ventilar. No es con respecto al piso exterior, sino que es con respecto al piso interior que tengo que iluminar y ventilar. Y si, por ejemplo, estamos hablando de un entrepiso o estamos hablando de un primer piso, va a ser entonces un A menor. El A, repito, para calcular el lado mínimo y para calcular la superficie, es esta altura, ¿verdad? Que va a ser de la construcción más alta que rodee ese patio a el piso que tengo que iluminar, el piso, el nivel de piso terminado que tengo que iluminar o ventilar, no al exterior. Eso por lo general es favorable, ya que sí, el piso interior, aunque sea planta baja, siempre va a estar seguro 10 centímetros a una altura mayor que el exterior para evitar que entre el agua. Entonces, y si tengo un entrepiso, tengo un primer piso, ¿verdad? Las condiciones van a ser aún más favorables, porque voy a tener una altura menor. Esto no está relacionando en el caso de superficie, superficie con superficie. Si ustedes miran en este caso la superficie, lo que está haciendo va a ser en metros cuadrados, pero lo que me está dando, está considerando la altura, me está considerando el valor de la altura. Bien, y el L es el lado mínimo de ese patio, y el lado mínimo, como ustedes ven, va a ser mayor siempre a 2. 2 con algo me va a dar, porque si yo tengo un tabique, por ejemplo, o un cerco de 1 metro, entonces me va a dar una altura, ¿verdad? Ya que va a estar superando los 2 metros del lado mínimo. Bien, para el cálculo de patio ustedes van a encontrar, nosotros no lo pedimos en el curso, pero ustedes sí calcular el patio, ¿verdad? Sí calcular el patio, pero no es obligatorio en el curso incluir este esquema. Este esquema se da también sobre el rótulo, lo mismo que vimos el de la planilla del cuadro de iluminación y ventilación, también se escribe sobre el rótulo y se establece entonces acá una serie de condiciones que, bueno, son las que yo en definitiva les comenté, les acabo de comentar. Y lo que agrega acá, que creo que es importante mencionarlo, que yo no lo dije antes, que el área mínima tiene que ser en todo el área, en todas las situaciones, en toda el área de ese patio. Cuando tenemos un patio irregular, ¿verdad? Cuando tenemos un patio irregular, en ese caso, tiene que cumplirlo en todo el patio, en todas las situaciones del patio, el área esa mínima y el lado mínimo, ¿verdad? Para las ventanas que den hacia ese patio. Bien, pasamos ahora, vimos entonces qué era lo que consideramos como patio. Por lo tanto, estas ventanas que decíamos que era la iluminación directa o la iluminación de los vanos a través de iluminación directa o iluminación indirecta, que era cuando teníamos, recuerdan, estas protecciones, en este caso vamos a tener que considerar necesariamente estas construcciones y vamos a tener que considerar necesariamente si tuviéramos una pared como límite de predio. Si el límite de predio es algo calado, como en este caso, no es necesario porque no va a generar una obstrucción para el pasaje de la luz.
Bien. ¿Qué pasa ahora cuando el local se ilumina, como dice acá, ¿verdad? A través de otro local. Bueno, cuando se ilumina a través de otro local, yo para explicarlo creo que les planteo esta imagen en 3D que me parece que puede resultar, para que ustedes lo comprendan, más claro. Entonces, acá tenemos un único local, ¿verdad? Que podía, en este caso tenemos estructuras de depósito, pero podíamos tener equipos, podíamos tener diferentes situaciones dentro del local, estacionamiento de carritos autoelevadores, circulaciones, depósitos no permanentes y otros locales como tenemos acá, ¿verdad? Que están cerrados. En este caso, en estos locales cerrados, si están en la lámina donde yo tengo la planta, se incluyen dentro de ese cuadro de iluminación y ventilación, o sea, no se hace un cuadro aparte para estos locales, sino que este será el local 1, el local 2, el local 3, el local 4 y el local 5, todo este contenedor. Ahora, si nosotros tenemos, bueno, primero, la iluminación, si esto fuera un único local, independiente de los diferentes zonas de trabajo o locales que yo tenga, va a ser a través de estos vanos que tengo acá, estos 4 vanos que tengo acá, y a través de este hueco si no tuviera portón. Si tengo portón, no importa que ustedes argumenten o piensen que mientras se trabaja o se deposita va a estar abierto o que yo lo voy a abrir cuando en determinadas situaciones o en determinados horarios. Este hueco, ¿verdad? Si es para un ingreso o una salida, no puede tener ningún tipo de abertura. No, no importa que ustedes consideren, repito, que va a estar siempre abierto. Para la norma, la única forma de considerarlo para ventilar es que fuera un hueco sin abertura, o sea, que fuera el hueco, el vano, que no tuviera abertura, y para iluminar que tuviera parte del mismo con vidrio. Y ese vidrio es el que yo considero, o el área de ese vidrio, es la que yo puedo sumar al área de estos vanos vidriados o de estos vanos si fueran huecos. Ahora, ¿qué pasa con estos locales que tengo acá? Tienen ventanas que dan hacia este local, hacia el local A y el local B, hacia estos espacios A y B. No tengo ventanas que dé hacia un patio o, si este fuera un límite de propiedad, hacia el espacio calle o un espacio público. Y si de esta pared que tengo de este lado tampoco tengo ventanas, quiere decir que estos locales estarían iluminando y ventilando a través de este otro local. Por lo tanto, la iluminación y ventilación que yo tenga que cumplir para ellos va a tener que ser de la forma que lo voy a explicar ahora porque es a través de otro local. ¿Qué pasa con este local A y B? Que yo consideré como zonas de trabajo en principio. Si yo tuviera, por ejemplo, una pared que me estuviera, aunque no fuera totalmente, dividiendo parcialmente, esta zona, si acá no tiene en este sector aberturas, va a tener que iluminarse, se va a tener que considerar que se va a iluminar a través del sector A que tengo del otro lado del tabique, que es el que tiene estas aberturas, y el local A también se va a, yo consideraría este vanos de entrada y salida, si fuera totalmente hueco, se lo podría sumar a este otro a través de una iluminación o ventilación indirecta. Entonces, podemos tenerlo como si esto fuera una rejilla, no cuenta, ¿verdad? Porque puede pasar la ventilación, ¿verdad? Perfectamente, puede pasar de un lado a otro la ventilación y también la iluminación. Ahora, si fuera un tabique macizo de un lado a otro totalmente, o fuera como en este caso, parcialmente, que ocupara parcialmente, ahí yo tengo entonces que nuevamente calcularlo como iluminación indirecta a través de otro local.
El A tiene iluminación directa, porque va a tener estos vanos. El B lo voy a tener entonces que calcular como indirecta a través de otro local. ¿Y cuál es la condición? Bueno, la condición es que yo voy a tener que considerar el ancho del local, ¿verdad? Voy a tomar como consideración el ancho, el local, el ancho o la dimensión mayor del ancho. El ancho mayor, sea el A o el B, es el que voy a tener que considerar. Y lo que voy a considerar es que este hueco que yo tengo acá, o que este hueco que me quedaba acá, tiene que ser un igual esta dimensión al 70% del ancho del local mayor. Si el ancho del local mayor es el A o es el A, tengo que considerar el 70% de este ancho. Y si el ancho del local mayor, el ancho mayor del local fuera el B, tengo que considerar el 70% que este espacio libre tiene que ser el 70% de esta dimensión. Bien, y si tuviera otro local C al cual yo pudiera, ¿verdad?, tener iluminación por cualquiera de estos lados, podría también sumárselo siempre que este muro que tengo acá, voy a poner de nuevo, disculpen el puntero láser, acá, que este muro que tengo acá no fuera macizo, sino que tuviera, por ejemplo, estas zonas para poderse vincular un local con el otro y que sumara el ancho mayor, que en este caso sería el B, porque estaría considerando el local B o la zona B con la zona C, que sumara el 70% del ancho de esta distancia o de este ancho B, porque ahora estaría considerando el C, que es menor el ancho, si ustedes pueden observar acá, al B. Entonces, como un ejemplo de qué sucedería, por ejemplo, para el local B. Vamos a suponer que yo tengo, en el caso del local B, tengo solamente este hueco, que es un hueco que me permite, es un hueco total, no tengo aberturas, o sea que me permite iluminar y ventilar este local. Y este local necesita, por la condición que él tiene, una iluminación, ¿verdad? Tiene un área de 200 metros cuadrados y vamos a suponer que como es un local principal, tendría que tener, por ser local principal, si yo lo iluminara directamente, un 10%, o sea que tiene 20 metros cuadrados de, tendría que tener 20 metros cuadrados de vanos. Pero vamos a suponer que el área de vanos solamente que yo tengo es 5 metros cuadrados a través de ese portón, o de portón no, perdón, me expresé mal, de ese hueco, que no tiene portón ni puerta, ¿verdad? Sino que es un hueco, es abierto. Entonces quiere decir que me estarían faltando 15 metros cuadrados. Por lo tanto, esos 15 metros cuadrados yo los puedo complementar con parte de estos vanos, ¿verdad? De el local A, se los puedo sumar totalmente, siempre que estas aberturas, repito, representen esta dimensión, el 70% del ancho mayor, que podría ser el A o el B, uno de los dos, el que tenga mayor ancho, y del C, que en este caso, de acuerdo a estos anchos, sería el del B, si yo tuviera huecos en este sentido. Y si el C a su vez tuviera vanos o huecos que permitieran iluminar y ventilar, siempre considerando que acá haya un patio que estuviera cumpliendo y siempre considerando que acá yo tuviera o esto fuera que diera hacia, que coincidiera con el límite de propiedad, o sea, que diera hacia la calle o un espacio público abierto. Bien, esta es la forma entonces de considerar cuando es indirecta a través de otro local. Y si yo tuviera cenital, podría sumarle, si no cumpliera con todo esto, podría incluso considerar
parte de la cenital o agregar cenital donde realmente no vaya a molestar por reflejos, por sombras o por un calentamiento directo, si esto fuera un depósito o una zona de trabajo, por ejemplo, donde tengo, imaginen una caldera o una sala de máquinas, ¿verdad? Y el foguista en la sala de calderas está trabajando y le pongo iluminación cenital y la ubico justamente donde él tiene que ir a hacer los controles de la caldera. Bueno, si puedo evitar, lo pondría en una zona donde él no va a estar trabajando o haciendo el control, o la selección si fuera un local de proceso. Bien, esto sería entonces cuando tengo iluminación a través de otro local. Y era el caso entonces, vieron que teníamos vía pública o espacio abierto, público, patio reglamentario, apéndice patio reglamentario, que es cuando tenemos un patio reglamentario, ¿verdad? Y otro que le puedo sumar porque está relacionado con ese patio reglamentario, que ya ahí no les explico cómo es, porque digamos, en industria en general no se da, porque los límites se da más en los casos de vivienda u otros programas, y también porque ahí ya estarían en las condiciones de consultar a un técnico. Bien, o por lo menos de no entrar en estas nociones generales que estamos viendo. Bien, entonces vimos, para iluminación vimos el caso de locales principales, lo que se exige, y vimos, repito, iluminación natural directa, indirecta, cenital y a través de otro local. Y vimos que siempre, salvo que tengamos vía pública o un espacio público, siempre se va a generar un patio que lo vamos a tener que calcular de esta forma con las condiciones que ya vimos. Bien, el Ministerio de Trabajo da nuevamente valores, dice el área, un décimo del área de piso, en el caso de cenital se reducía un 50%, en este caso dice que tiene que ser mayor a un cuarto del área de piso. La iluminación indirecta, acá dice, que era, recuerdan cuando teníamos una protección exterior, decía que establecía las pautas de que tenía que ser un sexto, igual que acá, el área de piso, el área del vano, ¿verdad? Tenía que ser mayor a un sexto del área de piso, pero también en el caso de la intendencia, ¿se acuerdan que establecía, vuelvo hacia atrás para remarcarlo, que establecía que este ancho, ¿verdad? No podía ser mayor a la altura menor si yo tenía un techo inclinado o a la altura que yo tenía de esta protección. Bueno, entonces el Ministerio de Trabajo dice prácticamente lo mismo, lo principal a subrayar es esto y que también nombra datos o da pautas para la instalación eléctrica que en el caso de la Intendencia no lo hace. Bueno, ¿qué pasa con la ventilación en el caso de los locales principales? Bueno, los locales de trabajo se verán ventilarse naturalmente, ya vimos en la planilla que había también para iluminar, para ventilar naturalmente, y establece ventilación directa o ventilación mecánica, y solo en casos justificados y si hay un profesional que esté avalando y hay que hacer otro trámite para avalarla, además de los trámites habituales hay que hacer un trámite, esta sigla significa Servicios de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, que es también dentro de las intendencias. Entonces, en industria en locales, sobre todo en los locales principales o en los locales de depósito, es difícil que vayan a avalar una ventilación mecánica por las características. Depende obviamente del depósito y depende del proceso, pero en general es difícil que también en una industria se vaya a permitir, a diferencia de lo que son los baños, que ahí sí, servicios higiénicos, baños, ahí sí se puede colocar alguna ventilación mecánica con algún extractor. Pero en estos locales el volumen que habría que tener es demasiado grande
Y si ustedes miran, por ejemplo, en otros programas como los supermercados, tienen ventilaciones mecánicas, pero es por las condiciones de los locales. En una industria, repito, puede darse en un local de pintura, que tiene que ser cerrado, y entonces ahí sí hay una ventilación mecánica, incluso para sacar los gases que se puedan generar, pero en otros locales, en otros tipos de proceso, no, es difícil, pero puede darse. Bueno, ¿cómo se ventilarían? El área de piso tiene que ser, el área de los vanos tiene que ser mayor a 1/20 el área de piso. Y la primera consideración que hago es, vuelvo a repetir, que si no se consideran cuando tengo, por ejemplo, un hueco, un ingreso y salida, un acceso con portón o puerta, no importa el tipo que sea, en ese caso lo que se considera como vano es el espacio, como les estoy marcando acá, que me queda totalmente abierto. Si yo tengo vidrio y estos vidrios no permiten, no son ventanas dentro del portón que puedan abrirse, eso no se considera. Y si tengo alguna ventana, que en las industrias en general no se da, pero podrían llegar a tener algún caso en laboratorios, ¿verdad? O en alguna oficina, que fueran corredizas, obviamente se va a considerar el paño o el hueco que va a quedar libre. Si tengo dos paños de vidrio y uno corre sobre el otro, se va a considerar el 50% porque el hueco no va a estar en su totalidad, pudiendo abrirse, pudiendo ser totalmente libre, nunca. Si es guillotina o es balancín, ahí sí se considera todo el hueco con posibilidades de ventilar. Bien, vamos a ver ahora entonces casos de ventilación. En este caso, en estos ejemplos, ¿verdad? Que les muestro, tenemos que muchas veces se deja todo el hueco y se ponen estas rejillas, las rejillas verticales. Cuando tenemos estas rejillas verticales, todo el hueco se considera para ventilar. ¿Por qué? Porque el aire pasa, ¿verdad? A través de este hueco, a pesar de estas rejillas, porque la inclinación de estas rejillas está pensada, como les muestro acá en este dibujo, en este sector abajo a la derecha, ¿verdad? Permite, ¿verdad? Tienen una inclinación que evita que ingrese el agua, pero permite que se ventilen, que ingrese siempre el aire o bueno, sí, el aire. Y no se pueden considerar para iluminar. Estos paños de vidrio fijos sí se consideran para iluminar. Estas aberturas hueco, aunque es todo el hueco para ventilar, no se pueden considerar para iluminar. Aunque generen alguna iluminación, no se pueden considerar como iluminación natural. Esta es la forma de representarlo en los planos. En este caso sería en un corte transversal, o sea, este sería el ancho del muro. El ancho del muro estaría del lado, este lado que está a la izquierda sería el lado interior, este que está a la derecha sería el lado exterior. No puede ocupar todo el ancho del muro o, como en este caso, en estos casos de las imágenes, podría ocuparlo parcialmente, y la inclinación, seguramente ya se dieron cuenta que si este es el lado interior y este es el exterior, tiene una inclinación de esta forma porque así cuando llueve el agua escurre y no penetra hacia el interior del local. Y si yo lo mirara frontalmente, o sea, lo mirara como en este caso, lo que vería sería el hueco, el límite del hueco, que es lo que voy a considerar como vano, y luego por dentro un marco que sería esta doble línea y toda esta línea, y las líneas horizontales, no importa la distancia entre ellas, sería lo que se consideraría como rejilla. Acá yo representé parte de la misma, ¿no? ¿Verdad? No la representé toda.
¿verdad? No representé todo, representé solo un sector por la proporción que tenía, que debería haber sido mucho más grande. Bien, eso es la ventilación. También se puede dar por techo, como es en este caso con estos ductos que tienen un ventilete que no tiene motor, sino que el ventilete, ¿verdad?, trabaja naturalmente y permite que el aire ingrese. Bien, entonces, disculpen, me corrí, ahí está, ventilación natural, entonces teníamos estos casos que habíamos visto y en el caso del Ministerio de Trabajo hacen referencia a la temperatura, la unidad de humedad, perdón, del ambiente de trabajo, la emanación de humos, gases, vapores, neblinas, fibras, polvos, que deben ser extraídos del local, ¿verdad? Y la otra consideración que acá no se da es algo que se llama ventilación cruzada, que es lo ideal, que es ventilación cruzada, es cuando yo tengo, por ejemplo, entre este lado y este lado, tengo enfrentadas, ¿verdad? Tengo enfrentado las posibilidades de ventilar o tengo por lo menos lo más alejado de este punto en la planta, en el rectángulo, al punto opuesto, para que toda esa zona se pueda ventilar. Ahora, esa ventilación forzada o cuando yo tengo un ducto, ¿verdad? Para ventilación, más que para ventilación, para extraer los gases o los polvos que tengo internamente, ¿verdad? O los humos, lo que se establece es que el ducto, ¿verdad? Tiene que tener una altura de 2 metros por encima de aquello que pueda evitar esa expulsión o esa extracción a lo que es la boca de salida. En 2 metros todo alrededor en planta. Entonces, en este ejemplo que yo les puse, yo de este lado que les estoy marcando, tenemos todo libre. Podrían ser 2 metros desde esta azotea hacia arriba, pero como de este lado que les estoy marcando, tenemos que existe algo que impide, los 2 metros van a tener que ser por encima de este límite. Y es 2 metros entonces todo alrededor de ese punto donde va a estar la extracción y 2 metros, ¿verdad? Que se eleven entonces ese ducto del punto dentro de un radio de 2 metros en planta, en horizontal, para extraer. Para lo que son los ventiletes, eso no es necesario, ¿verdad? No es necesario superar 2 metros. Es conveniente que estén en el punto más elevado, sí, ¿verdad? Pero no es necesario que se eleven 2 metros por encima de lo que es el techo. ¿A qué distancia se ubican? Y bueno, se ubican de acuerdo a lo que diga el fabricante del diámetro que puede llegar a extraer en algunos casos, o lo que me pide, ¿verdad? Esa superficie que tengo, lo que me pide la condición del local que tengo que estar considerando. Bien, en el caso de depósitos, la forma de interpretar el patio, ventilación directa, indirecta, cenital y a través de otro local, si lo menciona, la consideración es la misma que para el local principal. Lo mismo sucede en baños, en vestuarios, en cualquier otro, en una oficina, en cualquier otro local que yo considere. Lo que cambia va a ser las condiciones que me pide. Entonces, en locales con personal permanente me dice que tienen que cumplirse las mismas condiciones higiénicas que locales de trabajo y que la profundidad del local, en el caso de un local de ventas, tiene que ser, si es rectangular, será como máximo 10 veces la medida del lado paralelo al patio.
¿verdad? No puede ser, la profundidad del local no puede ser mayor a 10 veces la medida del lado paralelo al patio o al espacio que esté iluminando. Bien, y en caso de locales sin personal permanente, se exigirá estas condiciones, ¿verdad? Y para ventilación, estas condiciones. Bueno, ¿qué pasa cuando, cómo condiciona o en qué condiciona la iluminación y ventilación natural? Bueno, la iluminación y ventilación natural va seguramente a condicionar el layout interior, aunque ya vimos que hay varias formas de solucionarlo. Hay directa, indirecta, cenital, a través de otro local, a través de la vía pública, a través de un patio. O sea, hay varias condiciones para poder solucionarlo. O sea que muchas veces no es una se tiene en cuenta otras condiciones internas a la disposición del local, como son las circulaciones, el proceso, los accesos, y luego se trata de resolver las condiciones de iluminación y ventilación con una orientación correcta y hacia el espacio que yo quiero que iluminen o ventilen. La otra condición es la selección de la zona o el predio. Bueno, la zona no la va a condicionar porque, como ustedes vieron, la zona no, la zona no pide, ni tampoco las condiciones de iluminación y ventilación son por zona, ni zona periférica, ni zona litoral, o sea, no hay ninguna condición dentro del departamento que vaya a determinar que cambien esas o que varíen esos datos o esa forma de calcular la iluminación y ventilación. Ahora, el predio podía sí condicionarlo, ¿verdad? Porque si yo tuviera iguales condiciones de alumbrado público, arbolado público, situación de, por ejemplo, el traslado, las calles flechadas, una parada de ómnibus, el área del predio, la forma, la geometría, su condición dentro de la manzana. Si tuviera dos predios, que eso fuera, o más de dos predios, ¿verdad? O padrones, que esas condiciones fueran indistintas, que pudiera seleccionar cualquiera de ellos, pero uno de ellos me permitiera generar un layout mejor orientado, o sea, por ejemplo, si yo tengo como acá el norte y sur, y en este caso yo pudiera generar todas estas fachadas, toda esta fachada prácticamente sur, y esta fachada prácticamente sur-oeste, entonces tal vez si cumpliera con todas las condiciones, este predio sería mejor que tener un predio en esta manzana. ¿Por qué? Porque toda esta fachada y todo lo que dé hacia esta fachada va a estar, bueno, no, este caso sería sureste, sería el de esta esquina, ¿verdad? Sería el del 73-123, que estaría toda esta fachada y toda esta fachada dando hacia el norte o el noroeste o el noreste. Si yo tuviera este predio, por ejemplo, tendría que tratar de recostarme sobre esta medianera para evitar generar un patio y entonces iluminar sobre este lado y sobre este lado, que estaría en la condición sur, sur o bueno, sureste o suroeste. Con esto que estoy diciendo, y bueno, que en la selección del predio, en la zona ya dijimos que no afecta, y en la selección del predio tampoco afecta. Yo selecciono el predio por el FOS, el FIT, el área total, el área según la norma
para predios mayores, para depósitos, selecciono según los retiros, selecciono según las condiciones exteriores de alumbrado, como les dije, de arbolado, y no pongo como condición la iluminación y ventilación porque puedo resolverlo, pero si puedo elegir una condición de una, pero luego cuando hago el layout interno, ahí sí, por lo general, trato de ver hacia dónde me conviene, ¿verdad? O hacia dónde es mejor recostarme o cuál medianera seleccionar para no generar allí un patio a través del cual tenga que iluminar. Bueno, espero que les haya resultado útil esta información y que se haya comprendido y muchas gracias.